Juan capítulo 2, versículos 1 al 13, si me siguen ahí con su vista, dice la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Quiero hablarles en esta mañana acerca de: ¿puede la Virgen María salvarme o salvarnos? ¿Puede la Virgen de Guadalupe salvarnos? Estamos llegando a fechas de fin de año y se acerca el 12 de diciembre, y es quizás una pregunta que algunos se pudieran hacer: ¿podrá la Virgen María salvarnos? En este primer punto que nos damos cuenta acá es que en ningún lugar de la Biblia se nos menciona que María tiene algún poder sobrenatural. Dice aquí en el versículo 5 que cuando el Señor Jesucristo, y esto es el inicio de su ministerio, dice la Biblia que el Señor Jesucristo hace este milagro, y dice que en el versículo 5 su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y se está refiriendo a el Señor Jesucristo: hagan todo lo que mi Hijo Jesús les diga que ustedes hagan. Y en el versículo 12 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en ¿quién? Creyeron en él. Ellos pusieron su confianza en él, ellos creyeron en él, ellos se dieron cuenta de que la salvación estaba en él, no en nadie más, sino solamente la salvación estaba en él. Nosotros debemos de la misma manera asegurarnos que nuestra fe está en él, que creemos nosotros en él, que no hay nadie más en quien podamos nosotros poner nuestra confianza, sino solamente en el Señor Jesucristo. No hay nadie más que nos pueda dar salvación. De tal manera que nuestra confianza está en él. Número 1, entonces, no hay ningún lugar en la Biblia en quien más podamos poner nosotros nuestra fe, nuestra confianza. Número dos, vean lo que dice Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías capítulo 44, versículo 6. En ningún lugar de la Biblia nos menciona que María era madre de Dios. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué dice ahí? No hay Dios. No hay Dios. ¿Y quién está hablando aquí? Dice Jehová. Dice Jehová, y dice aquí también nuestro Redentor. Jehová es nuestro Redentor.
La palabra redentor quiere decir aquel que nos ha comprado de regreso, que nos ha redimido. Y Dios ciertamente nos ha comprado de regreso y nos ha redimido a través de su Hijo Jesucristo. Vean lo que dice en Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 8. Apocalipsis 1:8 dice la Biblia: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Si usted tiene una Biblia en donde las palabras del Señor Jesús están en rojo, aquí estas palabras están en rojo. ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová. Porque dice la Biblia en Isaías 44:6 que Jehová es el primero y el último, porque Él no tiene principio ni fin. Nadie creó a Dios, nadie creó a Jehová y nadie creó a Jesús. Jesús no fue creado cuando nació de María. Jesús ya era desde el principio. Juan 1:1 dice eso, que Jesús era ya desde el principio. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 12. Apocalipsis 22:12. Dice ahí: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. ¿Quién viene pronto? Está hablando acerca del Señor Jesús. Y luego dice versículo 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. En otras palabras, el Señor Jesús no tiene principio, no tiene fin. Él es y ya era. Y porque Él es antes de María, Jesús entonces ya era desde el principio, y lo que nos lleva a entender que Jesús o María no es madre de Dios. Número 3, en ningún lugar de la Biblia dice que María también es la mediadora entre Dios y los hombres. En ningún lugar de la Biblia nos dice que María es la mediadora. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 en el versículo 1. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. 1 Timoteo 2, 1 al 5. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Esto nos dice entonces que el cristiano debe de orar por el presidente de la República, amén. El cristiano debe de orar por nuestros gobernadores. El cristiano tiene que orar por el presidente municipal. Y dice que hay que orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, en liderazgo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Para qué hay que orar por nuestros líderes? Para que podamos estar bien en paz. Y si tú te quejas, hermano, de que no hay paz, déjame preguntarte, ¿estás orando por tus líderes? Ahí lo voy a dejar con eso, amén. Versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De tal manera que la salvación no es a través de nuestras buenas obras, dice acá, sino a través de llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. De tal manera que la salvación no se encuentra en una religión, se encuentra en Cristo. Por eso los hombres se tienen que acercar a la verdad. Y en este tiempo de fin de año tenemos nosotros que compartir la verdad con la gente a nuestro alrededor y aún poder hacerles esta pregunta: ¿tú conoces la verdad? ¿Sabes qué es la verdad? Y llevarlos hacia la verdad
que es Cristo Jesús. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie más quien pueda ser nuestro mediador. De tal manera que María, ella fue una buena mujer, con un buen testimonio, con una vida, dice la Biblia, que Dios halló gracia en ella. Era una mujer de virtud, era una mujer privilegiada, fue una mujer escogida. Tenía que ser realmente la mejor mujer en el planeta para que Dios dijera: a ella yo la voy a escoger. Me pregunto cuántas mujeres desde el cielo se hizo una valoración, Dios quizás aún mandando a ángeles diciendo: ok, busquen a un, él ya lo sabe todo, simplemente estoy tratando de que podamos darnos cuenta de que esto tiene relevancia, el que María haya sido la escogida, favorecida. Pero si Dios, por suponer que haya tenido que decir: hey, vayan ángeles a buscar a alguien, todos, ¿verdad?, yendo por la tierra diciendo: ok, acá están las mejores 100, las mejores 10, las mejores 3. ¿Cómo habrá sido? Yo no sé, pero una tenía que haber sido escogida. Y esa mujer fue María. Pero María no fue la mediadora, sino solamente dice la Biblia que hay un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro mediador. Él es justo, sin pecado. La Biblia nos dice: al que no concibió pecado, al que no hizo pecado. María, ella pecó. Ella pecó delante de Dios, y aún ella dijo, se refirió a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque si alguien necesitaba también de salvación, era María. Todos nosotros necesitamos de la salvación de Dios, porque hemos pecado. Si María no hubiera pecado, no hubiera dicho a Dios: mi Salvador. Pero ella tuvo que tener un Salvador porque pecó. Nosotros hemos pecado y necesitamos un Salvador. Todos hemos pecado, dice Romanos 3:10, todos hemos pecado, pero hay uno que nunca pecó y fue el Señor Jesucristo. Y por eso Él es nuestro mediador, el que puede salvarnos. Número 3, entonces, no hay otro mediador, solamente el Señor Jesucristo. Número 4, en ningún lugar de la Biblia dice que María podía recibir adoración. Mateo capítulo 2, vean lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 7. Estamos hablando acerca de que si María nos puede salvar, ¿podrá María salvarnos? Y vean lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 7. Yo creo que cuando alguien se acerca a María, ella desde el cielo se entristece. ¿Por qué? Porque ella quería darle toda la honra y la gloria a Jesús, a su Hijo Jesús. Mateo capítulo 2, en el versículo 7, nos habla acerca de cuando estos hombres del oriente vienen y se acercan y traen todos estos regalos a Jesús. Dice Mateo 2:7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Estaba sucediendo algo sobrenatural, en donde ellos estaban siguiendo esta estrella
que los estaba guiando a Jesús. Tú y yo, hermano, debemos ser como esta estrella, que llevemos a la gente a Jesús. Pero muchos brillan por su ausencia, amén. El destello que estábamos dando hace años, cuando recién fuimos salvos, se opacó. ¿Y sabes lo que opaca ese destello en nuestras vidas? El pecado. El pecado nos opaca. El pecado hace que no brillemos y no llevemos a aquellos que están desde muy lejos. Estos hombres venían desde muy lejos, no tomaron un avión, no tomaron un Uber, no tomaron un taxi, no llegaron de un día para otro, fueron meses para llegar a Jesús. Finalmente llegan y dice ahí en el versículo 8, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya, mentira, y le adore. Otra mentira. Bueno, vaya sí para matarlo, pero no lo iba a adorar. Versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente desde muy lejos iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué dice? Lo adoraron. Subrayen esa palabra, lo, porque es muy importante. No dice la adoraron a ella, sino dice lo adoraron. ¿A quién? A Jesús. Estaban buscando a Jesús. Si ellos hubieran llegado y hubieran hablado con Herodes, hubieran dicho: wow, estamos buscando a María porque queremos adorar a María, él hubiera dicho: wow, pues voy a matar a María porque ella me está quitando la gloria. Pero no, sino Herodes manda a matar a todos los niños porque no quería para nadie más la honra ni la gloria. A todos los niños mandó a matar, a todos los bebés mandó a matar. Versículo 11 entonces dice: y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. De tal manera que todos los niños menores de 2 años fueron muertos por causa de que Herodes no quería que no se adorara a nadie más, sino solamente a él. Y si hubiera sido María causa de adoración, la hubiera matado a todas las mamás, a todas las mujeres, o por lo menos a ella. Pero en ningún lugar de la Biblia dice que María fue adorada o que ella podía recibir adoración. Es más, en la Biblia, cuando alguien se inclinaba y adoraba, por ejemplo, a los ángeles, vayan allá a Apocalipsis y una y otra vez se nos dice ahí en Apocalipsis que se arrodillaban, y lo puse en mis notas, pero son las notas que no encontré, amén. Pero vean lo que dice Apocalipsis. Quien lo encuentre primero, le vamos a regalar un chocolate. Se lo va a comprar Bulmaro. Ok. 19:4. Muy bien. Dice, ¿dónde? Ok, 19:4. Sí, se postraron en tierra y adoraron a Dios. Pero hay un lugar donde dice que se arrodillaron 2 veces en Apocalipsis. Se arrodilla Juan. Versículo 10. Versículo 10, 19:10. Y me postré a sus pies para adorar a este ángel. Y él me dijo: mira,
no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, adora a Dios. Cuando se arrodillaron ante Pablo y ante Bernabé, ellos mismos rasgaron sus vestiduras y dijeron, no, no, no lo hagan, adoren a Dios. Cada lugar nos habla acerca de que debían de adorar a Dios. Interesantemente, cuando adoraban a Jesús, él no decía, no, no, ¿qué hace? No, él recibía adoración, amén, porque Jesús es Dios. Si Jesús no fuera Dios, él mismo hubiera dicho, no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Si Jesús hubiera sido un ángel, como dicen algunas religiones, es hermano del diablo y también es un ángel y es un arcángel, y hubiera dicho, adoren a Dios. Pero Jesús no es un ángel, no es un arcángel, no es medio hermano del diablo, amén, es el Hijo unigénito de Dios, según Juan 3:16, y porque Él es el Hijo unigénito y porque Él es Dios, Él podía recibir adoración. Pero María no. María no recibió adoración. Número 5, en ningún lugar de la Biblia dice que María ascendió. Hechos capítulo 1, vean lo que dice en el versículo 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículo 6. Aquí encontramos la única ascensión de Jesús. Dice versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre dispuso en su sola potestad. Imagínate que el Señor Jesús hubiera dicho, ok, el 20 de diciembre del 2020, ahí será el fin del mundo. No, hombre, todos los cristianos hubieran dicho, pues falta mucho, mejor, ¿para qué le seguimos y le hacemos al cuento? Mejor nos esperamos 2000 años. No, ellos creían que Jesús ya venía pronto cuando el Señor Jesús ascendió. Y versículos 8 dice, pero sepan esto, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me van a ser testigos, parafraseando un poquito, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, él fue levantado, asciende al cielo y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, dice, ¿qué están mirando? Como el chinito, ¿qué están haciendo acá nomás? Así se quedaron atónitos. Dice, vayan y hagan la obra de Dios. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De tal manera que no dice los 12 fueron, sino solamente Jesús. Es más, vean el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Se quedó, no subió ella, se quedó. ¿Y se quedó haciendo qué? Dice ahí versículo 14, estaban orando. Estaban orando y empezaron a orar y Dios empezó a dar un avivamiento y gente comenzó a ser salva y a creer en Jesús. De tal manera que en ningún lugar en la Biblia nos dice que María ascendió. Fue hasta 1950, no tiene muchos años, en noviembre de 1950, en donde el Papa Pío XII
promulga y dice que desde ahora en adelante ellos, junto con la Iglesia Católica, iban a reconocer que María había ascendido. Y se dan ahí 4 o 5 razones por las que dicen, no, es que estas son las razones por las que creemos que María ascendió. Hasta 1950. De tal manera que cristianos en 1940, 1930, o católicos que se les hubiera dicho, hey, ¿tú crees que María ascendió? Ellos hubieran dicho, no, por supuesto que no. Pero como se hizo un decreto en 1950, desde ahí en adelante, ahora sí se toma como una creencia o una aún tradición. Pero en la Biblia no nos dice que María asciende. Número 5, en ningún lugar de la Biblia nos dice que María murió por nosotros. Romanos 5:8 nos dice, Romanos 5:8, dice ahí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué la muerte de Cristo? ¿O qué tiene que ver esto de que María no murió por nosotros? Bueno, si María podía darnos salvación, tenía que haber remisión de pecados. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, en el versículo 13 y 14, el cual... Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de Jesús, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo fue creado por medio de Él y para Él. Dice la palabra de Dios que en Cristo tenemos redención por su sangre, porque Él derramó su sangre. ¿Para qué? Porque Él tenía que morir por nosotros para darnos esa redención, para salvarnos. Y eso nos lleva al número 7. Y el número 7 es, en ningún lugar de la Biblia dice que María puede salvar. Podemos leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y buscarle. Yo por eso nuevamente creo que María se entristece. Y cuando dicen salve María, María se entristece. ¿Por qué? Porque ella dice, no, yo no puedo salvar. El único que puede salvar es Jesús. Es Jesús, es el único que nos puede salvar. Hechos capítulo 4, vean lo que dice Hechos capítulo 4, en el versículo 12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Ya con esto la tenemos bien claro. Dice, en nadie más, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí nos habla acerca de algunas cosas, que la salvación está en alguien, no en una institución, no en una persona diferente, no en un rito o el llevar a cabo ciertas tradiciones o portarnos bien, porque aquí nos está diciendo la salvación está en alguien. Y esa persona, ese alguien, dice acá, es el Señor Jesús. Nos lo está hablando a través del contexto de Hechos capítulo 4, versículo 11. Este
Jesús. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. En ocasiones va a venir la duda y decimos, ay, ¿qué tal si me tengo que portar bien para salvarme? Dice la Biblia, no, es que la salvación está en una persona específica, y esa persona es el Señor Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien derramó su sangre preciosa, el que nos da redención, el que, como dice ya en Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, así a través y por el pecado de la muerte, así también, ¿qué dice? Por un solo hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice la Biblia que por un solo hombre, por Jesús, también podemos tener salvación. Es en Jesús en quien solamente podemos nosotros tener salvación, no en nadie más. Si un día llega una persona y dice, puede ser salvo a través de mí, mentira. ¿Quién es el anticristo? El anticristo es aquel que va a hacer milagros aún y va a decir, yo puedo salvarte a ti. No creas en Jesús, no creas en Él, yo sí te puedo salvar. Y van a venir muchos que van a proclamar que en ellos puede haber salvación, pero específicamente en uno, en el anticristo, que va a decir, cree en mí, yo te puedo salvar, yo te puedo dar vida eterna. Aún así, debemos de creer en Jesús. Lo triste es que van a haber muchos siendo engañados. Va a haber muchos, aún hoy en día hay muchos que están siendo engañados, que están poniendo su fe en un profeta, que están poniendo su fe en una persona, que están poniendo su fe aún en María, diciéndole a María, María, sálvame. Tú sí me puedes salvar, yo pongo mi fe en ti. Y haz un milagro por mí, por favor. ¿Cuántos de ustedes le pidieron alguna vez un milagro a María? ¿Alguien? No estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Quizás antes. ¿Alguien? Hermana, hay algunos, ¿verdad? Que sí, genuinamente, porque no sabíamos. Quizás no habíamos leído la Biblia. ¿Qué hay que hacer? Hay que leer la Biblia. Hay que buscar y decir, ok, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y cuando nos damos cuenta a la luz de la Biblia, qué tan mal estábamos, y nos acercamos a Jesús para pedirle salvación, ahora hay que llevar o hay que traer a otros a los pies de Jesús. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es con un corazón lleno de amor por aquellas personas. Quizás aún hay algún familiar. Hay quizás una persona que está poniendo su fe en una religión o en María o aún en un ídolo. Con amor y cariño hay que comenzar a orar por ellos y hay que decirle, ¿verdad? Especialmente en esta época, acércate a Jesús. No hay nadie más que te pueda salvar, solo Cristo salva. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos has salvado a través de Jesús, nuestro Redentor, el Cordero de Dios, nuestro Salvador, quien es el único camino, la única verdad y el único que nos puede dar vida eterna. Y te pedimos, Padre, que por aquellas personas que aún no han puesto su fe en Jesús, que aún quizás están creyendo en alguien más aparte de Jesús para ser salvos, creyendo en alguien más que quizás pueda tener poder o pueda hacer milagros, pero sabemos que no hay nadie más que tenga todos estos atributos más que tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a guiar a más gente a tus pies.